Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles un tema que dice signos o símbolos, paganos o cristianos. Vamos a ver qué es la Navidad o Natividad, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa el 7 de enero dice que pues es la llegada de Jesús y pues los demás congregaciones o por ejemplo la Iglesia Católica dice que es el 25. Hay contratesis que narran que por ejemplo las Saturnalias y la fiesta del Sol Invictus, pues lo cual no es cierto porque eso es a partir del 17 al 23 de diciembre, nada que ver con el día. Por ejemplo, otros también dicen que lo asocian con otros dioses pequeños o paganos que nacieron de una mujer virgen, por ejemplo, como Heracles, Hermes, Adonis, Dionisio, Prometeo, Krishna, Buda, Horus, Tamuz y Sarumasta. Lo cual, si leemos en las verdaderas enciclopedias, pues no tiene nada que ver con la historia de Jesús, lo cual es una premisa falsa, ya que eso depende de su cultura, es como cambia la historia de ellos, de esos dioses que no tienen nada que ver con el acontecimiento de Cristo y su llegada, lo cual la Navidad no existe antes de Cristo, sino por Cristo. Esto lo declara Sexto Julio africano en el año 221 y se ratifica oficialmente en el calendario litúrgico filocaliano en el año 345 como una celebración oficial. ¿Por qué nosotros celebramos que Jesús nace el 25 de diciembre? Según la tradición judía dice que cuando un profeta muere, ese día es cuando él nació. Por ejemplo, hay muchos estudiosos también que calculan la fecha según por el 25 de marzo, que es la celebración litúrgica de la concepción de María, que es la encarnación. Desde el anuncio del ángel a María, si le sumamos desde el 9 de marzo, desde el 25 de marzo son 9 meses hasta el 25 de diciembre. Por ejemplo, el Sol Invictus fue en el año 274 por el emperador Aurelio que oficializó esa fiesta, lo cual no coincide con la fecha del nacimiento de Jesús, a lo cual asocian con la historia del dios Saturno o Cronos. También lo asocian con el solsticio de invierno. Por ejemplo, Tomás Frederick se basó en datos bíblicos e históricos. En el Evangelio San Lucas, él revela datos sobre el servicio sacerdotal de Zacarías, que es la conexión con el grupo sacerdotal de Abdías, junto con la organización de los turnos en el templo, que iban apuntando en el nacimiento de Juan Bautista, que fue el 1 de septiembre, situando que la anunciación de María fue en marzo. Por ejemplo, Ser Malahut, Talmón y Annie Hopper, también a través de los rollos del Mar Muerto y el libro de los jubileos, contribuyeron a establecer la secuencia precisa de los turnos sacerdotales respaldando el servicio de Zacarías. Por ejemplo, la Iglesia Palestina y la Siria lo aprueban y lo conservan tradicionalmente. También uno de los padres de la Iglesia, San Hipólito de Roma, y Sexto Julio Africano respaldan la celebración antes del Sol Invictus. Censos romanos lo refutan basando en las condiciones climáticas, destacando la capacidad de los pastores para cuidar sus rebaños, lo cual siguen investigando, pero ya han habido referencias que afirman que sí fue ese día la llegada de Cristo, el 25. Entonces, hay citas bíblicas, por ejemplo, en Lucas 1:5, donde Zacarías, de la clase sacerdotal de Abdías, le tocaba el turno en septiembre cuando el ángel le anuncia que Santa Isabel queda encinta, siendo anciana. Ahí también lo vemos en Lucas 13. Ahí lo confirma, por ejemplo, en Primera de Crónicas 24:10 confirman el turno de Zacarías en el turno sacerdotal, lo cual en Lucas 1:36 dice que ya tenía 6 meses Santa Isabel, o sea, en marzo, lo cual cuando visita el ángel en marzo a María fue para anunciarle que ella también está embarazada, y de marzo a diciembre ahí se completan los 9 meses, que es la llegada de Cristo el 25 de diciembre. Ahora, hay un mito. Es un falso argumento decir que la iglesia, decir que la fiesta de la Navidad es una celebración pagana que se cristianizó, porque muchos lo afirman. Por ejemplo, dicen que la iglesia, pues cristianiza fiestas paganas. Por ejemplo, el profesor William J. Tick dice: esto es un mito organizado por dos estudiosos de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Uno de ellos es Paul R. Jablowski, que es protestante alemán, y dice que él en el siglo IV decía que en el siglo IV ahí es donde nace esa celebración pagana en la Iglesia Católica, lo cual es una falacia de principio.
y una anacronía histórica. También Jean Ording, un monje benedictino, él se compra esa premisa falsa y se la come completa diciendo que la Iglesia Católica había adaptado festividades paganas con propósitos cristianos. A lo mejor su comentario no tiene una mala intención sobre la Iglesia Católica, pero resalta desconocimiento profundo sobre el tema. También hay otro dato, por ejemplo, que se dice que en Uruguay tiene aproximadamente 100 años que eliminaron celebraciones del calendario litúrgico a los calendarios civiles, por ejemplo, como en la ley que reemplazó la festividad con los países asiáticos que no festejan Navidad para su cultura budista, o por el otro lado los hindúes. En esta ley uruguaya que se implementó en 1919, estudiosos académicos sobre la sociedad uruguaya afirma que la supervivencia de cultos y prácticas pues religiosas es en aquel tiempo que eran vistas como, por ejemplo, reminiscencias sabáticas, supersticiosas o expresión folclórica, como una visión sociológica, no religiosa. Aunque garantizó la libertad de culto, en Uruguay eliminó, por ejemplo, la Navidad y la nombra como Día de la Familia. También la Semana Santa la reemplazó como Semana del Turismo. Y pues también Días de la Virgen le llama el Día de las Playas. Ahora, ¿qué es el árbol de Navidad? Según la historia, esa está basada en San Bonifacio, que es un monje benedictino británico que da origen al pino diciendo: vayan dentro de sus hogares para contrarrestar la idolatría de la adoración de la naturaleza o del dios del trueno. Es una costumbre pagana, obviamente. Una vez al año lo hacía por el solsticio de invierno, adorando dioses paganos, colgando cuerpos o cabezas y sacrificios de niños en los árboles. Ahora también, ¿de quién fue la idea de los regalos como símbolo de caridad? Y lo dijo él mismo, San Bonifacio. Dice: ahora es tiempo de dar regalos amorosos y actos de bondad. Y se complementa esa exhortación que da apoyándose con San Nicolás de Bari desde el siglo III, o sea, anteriormente. San Bonifacio no permite ya los sacrificios de infantes y se pasó de ser sacrificios de niños a honrar a un Dios niño. Ahora, San Bonifacio llega a una noche buena y se enfrentó a los germánicos diciéndoles: aquí está la cruz de Cristo que va a reemplazar el martillo de Thor. Saca un hacha y de repente corta el roble de Thor y toma un pino diciendo: este arbolito es un niño pequeño del bosque que será el bosque sagrado de la noche. En el bosque de la paz, este es el signo de una vida sin fin que por sus hojas, que son verdes, mira y apunta hacia el cielo, o sea que se hacía referencia como una terminación en punta. Que esto se ha llamado el árbol de Cristo Niño, reunidos en torno a él, no en el bosque salvaje, sino en nuestras propias casas. Dice: allí no albergará actos de sangre sino como regalos amorosos y ritos de bondad. Por ejemplo, también después dicen que los paganos pidieron ser bautizados masivamente, o sea, hubo conversiones. Y así en el siglo VII, octavo, en Geismar, Alemania, que era un pueblo bárbaro del norte, el cristianismo pues elevó la cultura en general, dándole la plenitud, como por ejemplo quitando ese tipo de paganismo. Posteriormente, un grupo germánico bárbaro en el año 754 en Países Bajos de Frisia embistieron en una turba a San Bonifacio con 50 monjes que iban con él, los cuales pues ellos se preparaban para combate y San Bonifacio les dice: cesad, hijos míos, de pelear y dejar la guerra, porque el testimonio de la Escritura, según el Evangelio Mateo 5:10, nos recomienda que no debemos hacer la ley de ojo por ojo, sino bien por mal. Aquí este es el día esperado, es el fin de nuestro tiempo que ha llegado. Ánimo en el Señor. Y así es como ellos pasan a ser mártires, todos ellos por todo su trabajo que hicieron de evangelización, y mueren por el nombre del Evangelio y por Jesucristo. Y después llega el tiempo de cuando en la ciudad de Ámsterdam, que ahora es la llamada New York, en el siglo XVIII los neerlandeses complementan con el nombrado Papá Noel por el patrono que tenían de Irlanda, en San Nicolás de Bari, obispo de esa ciudad. Por ejemplo, también hay una antítesis del pino,
que dicen que el pino representa la adoración de los dioses paganos, que en este caso es Thor, y las esferas colgando simbolizan las cabezas de dioses paganos que cortaban y se colgaban en los árboles o pinos como un sacrificio, lo cual de esto pues es una falsa premisa. El significado real del pino representaba la vida, por ser el árbol que siempre permanecía verde en todas las estaciones. Entonces eso es lo que simboliza el pino. Y llevaba colgado manzanas, que las manzanas representan el pecado original de la tierra, en la tierra, que pues lo manifestaríamos o asociaríamos con el pecado de Adán y Eva, la caída. Entonces también llevaban velas, por ejemplo, esas velas que representan la luz de Cristo como la luz del mundo que ha venido a nosotros, según el Evangelio de Juan, capítulo 8-12. Y por último, la estrella. La estrella representa un tiempo de espera, de recogimiento, y su punta direccionada hacia arriba, pues que dice que significa que toda la creación de Dios tiene como propósito o una misión de regresar de nuevo hacia arriba, hacia el cielo. También simboliza a la estrella de Belén, que anunció su epifanía o la llegada de este niño Jesús, que es lo más elevado como la luz que vino al mundo y el Señor de señores, que con el paso, pues con el tiempo se fue modernizando y ahora la tradición la cambian un poco, en lugar de manzanas y velas, ahora le ponen esferas y lucecitas al pino. Ahora, ¿dónde encontramos todas estas fuentes? Las fuentes las pueden ustedes encontrar en unos libros que, por ejemplo, o tratados, uno que es el que dice Padres de la Iglesia y Maestros, de San Leo el Grande a Pedro Lombardo, también otro escrito de Taylor Marshall que explica exactamente el tema, y del Papa Benedicto XVI en un artículo o una catequesis llamada San Bonifacio, apóstol de los alemanes, en el día 11 de marzo del 2009. Su biografía también de San Bonifacio, relatada originalmente toda con todos los datos específicos, también es un biógrafo que escribe sobre Bonifacio que se llama Otlo, ¿sí? Santa Claus o Krampus. Ahora, hay unas pequeñas acepciones sobre Santa Claus o Krampus. Por ejemplo, Santa Claus es asociado con San Nicolás de Bari. ¿Por qué? Ahorita les vamos a explicar. Por ejemplo, a él se le celebra el 6 de diciembre. Cuando él dicen que sus padres murieron, pues él aprovecha que le dejan su herencia muy rico. Él lo dejaron para él, y él ayuda a los pobres o a los necesitados. Por ejemplo, en especial a los niños. Él amaba mucho a los niños y fue un sacerdote primero, después fue nombrado obispo de la ciudad de Mira, Turquía, por lo cual también a él se le conoce como San Nicolás de Mira. Ahora, ¿qué milagros hizo él? ¿Por qué se vuelve santo? Porque dicen que el primer milagro fue que de repente había un carnicero violento que ocupaba la carne y de repente hirió a 3 niños brutalmente, y San Nicolás de Bari los ve mal y los cura en un momento, así en un instante. Entonces ese ya era un milagro que había hecho. En esos tiempos también algunas de las mujeres jóvenes, cuando querían casarse, debían tener pues una posición de dinero. Por ejemplo, si el padre era pobre y no podían tener dinero, pues no se podían casar, porque a eso que se les pedía era una cosa llamada el dote, que era un dinero en especial para poderse casar, y como algunas no podían, algunas de las mujeres se quedaban sin casarse, y en algunas de las cuestiones también decían que terminaban en prostitución, para que no descubrieran a San Nicolás de Bari, que él hacía ayuda a ellas. Aprovechaba el momento que las mujeres dejaban secando las calcetas junto a su ventana para dejarle él en secreto unas monedas de oro, y así poder ellas dar el dote y poderse casar. También ese es otro milagro que hace ahí, y de ahí nace la idea de colocar las calcetas navideñas en las chimeneas para ahí esperar el regalo de Navidad de Santa Claus. También lo llamaban patrono de los marineros y los prisioneros, porque pues ahí hubo también otros milagros extras que él hizo con algunos de ellos. También su fallecimiento fue el 6 de diciembre en el año 354, y sus reliquias fueron llevadas a Italia Bari, y de ahí nace el nombre San Nicolás de Bari. En otros lugares también se le conoce como San Nicolaus, y en otros Santa Claus. Y eso de que dicen que viene del Polo Norte es un simbolismo que ocupan, de que porque él es un santo, entonces dicen que él viene del cielo, o sea, por ser ya santo.
Entonces, también él tiene una frase muy en particular que siempre él mencionaba para pues los pueblos que él iba, y decía su frase, dice, da siempre lo que tienes o incluso lo que te haga falta, porque aquel que da lo que le sobra comete pecado. Entonces, ¿cuál es la contratesis de él? Es la de Krampus. Muchos lo asocian con Santa Claus, o incluso dicen que Krampus pues tiene algo que ver con él. Ahora, ¿quién es Krampus? Dicen que es una mitad demonio y la otra mitad cabra, con colmillos grandes, con una lengua de serpiente larga y roja y ojos de cabra y un poco así peludo. Se encarga de la lista de los niños que se portan mal y anuncia su llegada con unas campanas y algunas cadenas que arrastran. Y esa sería como que la anunciación de la llegada de Krampus en el Krampusnacht, que significa la noche del 5 de enero, llegando a las casas, se para frente a los niños y pues de ahí a esos niños malos se los lleva a una cueva y los azota con varas o ramas de abedul. Y otros dicen que también esos castigos que les hacen, algunos son devueltos y algunos no, son arrastrados eternamente al infierno. Por ejemplo, en la zona del norte de Alemania dicen que Krampus es la sombra de Santa Claus. En la zona del sur de Australia le dicen el Keshner Rupert, que significa sirviente en el Kechne o ayudante, lo cual pues lo asocian como que él es el ayudante de Santa Claus. En Australia, Salzburg, hacen cada año una procesión que se le llama el Krampuslauf, y sale San Nicolás regalando naranjas al pueblo, él vestido como es originalmente un obispo, y al lado va Krampus y muchos demonios asustando a los niños con su anuncio, que es el sonido de las campanas y las cadenas que se arrastran como un símbolo de pues que los niños se porten bien, o si no serán castigados o incluso se los llevarán al infierno. En Alemania es igual, solo que junto ahí traen a un tipo de negro, todo encapuchado, que asusta también a los niños, y él va representando al Kessner Rupert, y todo estos también son cuestiones folclóricas, culturales y religiosamente, es un mensaje también de amor, de fe, de caridad, de portarse bien como Dios manda. Nada que ver con las premisas falsas que atacan a la Iglesia Católica y que según permiten figuras demoníacas dentro de la Iglesia, o para celebrar el paganismo, la idolatría, etcétera. Y nada que ver tampoco con el gordito que nos venden, el marketing. Pues es un gordito de gringo que publica el refresco negro muy famoso. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos llegado en esta emisión sobre el tema de los símbolos o signos, si son paganos o cristianos. Espero haya sido de su agrado el tema. No olviden, por favor, regalarme su like, darle a la campanita para las notificaciones y suscribirse. Compartan este video y los demás que ustedes vean. Sin más, nos vemos en la próxima emisión. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.